Vamos a empezar esta explicación de las leyes ponderales haciendo una pequeña introducción histórica. Debemos situarnos en el siglo XVIII, hacia finales, en la segunda mitad. En aquel momento, un hito histórico y que marca un cambio de época es la Revolución Francesa, que tuvo lugar en el año 1789, como vosotros sabéis. En ese momento, en ese contexto, es donde debemos situarnos para entender estas leyes un tanto primitivas, quizá demasiado simples a la hora de entenderla con el conocimiento que tenemos actualmente con la química, pero que han sido las precursoras, han sido el comienzo del camino de la química como una ciencia. Estas leyes comenzaron a utilizar el método científico, método inicialmente o iniciado por Francis Bacon y aplicado estrictamente por los científicos que enunciaron estas leyes. Estas leyes también reciben el nombre de ponderales, porque realmente las únicas medidas que los científicos podían hacer eran de peso y también volumen, por tanto tenemos ponderales y volumétricas. Así podemos hacer dos clasificaciones o dos grupos en una clasificación. Leyes ponderales relativas a pesos, masas, por lo tanto su comprobación se hará siempre en gramos, y leyes volumétricas, que se refiere a volúmenes de gases y su comprobación se hará generalmente en litros de gas. Como veis, la primera de esas leyes es la ley de Lavoisier. La ley de Lavoisier, ley de conservación de la masa, es una ley que vosotros conocéis perfectamente porque ya la habéis trabajado en cursos anteriores. Incluso habéis comprobado experimentalmente en alguna práctica cómo esta ley se verifica. Y el único instrumento que se utiliza de medición es la balanza. Solo tenemos que medir la masa de los reactivos, medir la masa de los productos de la reacción y comprobar que la masa no se altera. Y así tenemos el enunciado que todos conocéis de esta ley de Lavoisier. Lavoisier enunció esta ley en el entorno de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII. Y fue precisamente también la Revolución Francesa quien acabó posteriormente con su vida. Esta ley, junto con las otras, va a permitir que posteriormente podamos establecer por primera vez lo que se conoce como un modelo científico, el modelo atómico de la materia o modelo de Dalton. Pero ahora vamos a seguir con otras leyes ponderales. La siguiente es la ley de las proporciones definidas o ley de Proust, enunciada por un científico francés también. Recordad que Francia, la Francia de Luis XIV, era una Francia que tenía el predominio cultural en la Europa del siglo XVIII. Entonces, el científico Louis Proust, que curiosamente trabajó en España porque el rey Carlos IV lo trajo a trabajar a España y a crear un laboratorio auspiciado por el ejército, pero realmente un laboratorio de un gran poder de investigación que él construyó y desarrolló y llenó de contenido en la ciudad de Segovia. Esta foto hace mención a una placa que está justo delante de ese laboratorio que se encuentra en el Jardín de los Alcázares en la ciudad de Segovia. Bien, la ley de Proust, cuyo enunciado tenéis aquí, también se refiere a medidas en gramos y habla de cómo es la relación entre los gramos de un elemento y los gramos de otro elemento cuando sucesivamente y en experimentos diferentes vamos a combinarlos para obtener un mismo compuesto. Entonces, ¿cómo podemos comprobar nosotros que cuando dos elementos se combinan para formar un mismo compuesto, la proporción en masa es una proporción fija?
¿Qué tendremos que hacer? Pues tomemos como ejemplo el cloruro de sodio. Si nosotros combinamos cloro con sodio varias veces para obtener cloruro de sodio con cantidades diferentes, podemos tomar nota del experimento 1 en el cual han sido necesarios 6,04 gramos de cloro para reaccionar con 3,93 gramos de sodio. Si hacemos el experimento con otras cantidades, estas serán las cantidades que se tienen que combinar. Estas cantidades son las que se miden y se comprueban experimentalmente. Ahora bien, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros de este experimento? Que al dividir los gramos de cloro entre los gramos de sodio en el experimento 1 y en el experimento 2, nos da siempre el mismo valor, un valor fijo. Es decir, la proporción en gramos de un elemento frente al otro es una proporción constante cuando en distintos experimentos los combinamos para obtener un mismo compuesto. La siguiente ley es la ley de las proporciones múltiples, enunciada por John Dalton, un científico inglés que trabajó a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. John Dalton enunció una ley comprobada experimentalmente después de muchas repeticiones y muchos experimentos. El comienzo del enunciado puede parecerse al anterior, pero las diferencias están subrayadas. Cuando dos elementos se combinan para formar varios compuestos, las cantidades de uno de ellos se combinan con una misma cantidad del otro, guardan una relación de números enteros sencillos. Un enunciado un poquito difícil de entender, pero que vamos a explicar con un ejemplo. Pongamos que vamos a trabajar con cloro y estaño. Vosotros sabéis que el cloro y el estaño forman dos cloruros, cloruro de estaño 2, cloruro de estaño 4. Perfecto. Eso lo sabemos hoy y sabemos somos capaces de escribir sus fórmulas. Pero tenemos que recordar de nuevo que se trata de las leyes precursoras de las fórmulas. Antes de conocer nada en relación a las fórmulas, Dalton realizó el siguiente experimento. Cloro con estaño. Compuesto número 1. Coge una misma cantidad de cloro. Compuesto número 2. Coge una misma cantidad de cloro. Para el compuesto número 1, la cantidad de estaño que él necesitó figura aquí en la pantalla. Para 10,0 gramos, 16,8 gramos de estaño para el compuesto 1. Cuando quiso obtener el compuesto 2, la cantidad de estaño que necesitó fue 8,4 gramos. ¿Qué ocurre si comparamos estas cantidades de estaño que se combinan con la misma cantidad de cloro para obtener el compuesto 1 y el compuesto 2? Vemos que una es el doble de la otra. Es decir, esta cantidad es múltiplo de esta. Esto es lo que Dalton expuso en su ley de las proporciones múltiples.